Tercera llamada. Les solicitamos que ya tomen su asiento. Sean bienvenidos a esta lectura de el primer libro, si no me equivoco, de Claudia Kerik. Esta es la tercera llamada. Bueno, pues bienvenidos, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Rosario Leite. Soy aspirante a comunicólogo y diseñador gráfico. En esta tarde tengo el gusto de moderar la mesa con la presentación del libro Mis Mundos Perdidos de Claudia Kerik. Quiero comenzar mencionando a las personalidades que nos acompañan esta tarde aquí en la mesa y por supuesto voy a iniciar con la poeta Claudia Kerik. Ella nació en Buenos Aires, Argentina, en 1957. Es poeta, traductora, ensayista y académica de la UAM, Iztapalapa. Sus primeros poemas aparecieron publicados en los años 70 en las revistas Punto de Partida y ediciones del Taller de Poesía de la Casa del Lago, siendo recogidos posteriormente en el libro Perros habitados por las voces del desierto, poesía infrarrealista entre dos siglos, compilado por Rubén Medina. Es autora del volumen de ensayos En torno a Walter Benjamin, del libro Mira, tuvimos más que la vida, poemas escogidos de Yehuda Amihai y del muestrario poético de la Ciudad de México moderna, la ciudad de los poemas, una revisión histórica de los cambios operados en la capital a lo largo del siglo XX. Un fuerte aplauso para recibir a Claudia Kerik, por favor. Y de mi derecha a mi izquierda quiero presentarles a Sergio Caballero. Un aplauso también para él, por favor. Sergio Caballero nació en la Ciudad de México en 1995. Es actor y narrador oral. Estudió teatro y actuación en el IMBA y ha participado en diversos espectáculos multidisciplinarios a nivel nacional. Como narrador oral, se ha presentado en diversos festivales culturales, como Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Actualmente estudia la licenciatura de Letras Hispánicas en la UAM Iztapalapa y colabora en la revista Nahualógrafos. Algunos de sus poemas han aparecido en la revista Primera Página con el título Equinoccio Otoñal 2023 y en la revista Converso 2024. Y después tengo el gusto de presentarles, también les pido un aplauso para recibir a Darío González Rodríguez, por favor. Él nació en Uruapan, Michoacán, en 1999. Es licenciado en Letras Hispánicas por la UAM Iztapalapa y actualmente estudia la maestría en Filología en la misma universidad. Ha publicado los poemarios Libro Cuarto, 2023, Remolques Universales, 2024, Bonus Track 2025 y En el Fuego de Distantes Estrellas 2025. Es el tercer lugar de poesía en el concurso La Ciudad de México en Movimiento 2024 y segundo lugar en la revista Punto de Partida 2025. También ha colaborado en otros diálogos, Casa País y en antologías de poesía mexicana. Y por último, presento al poeta Manuel Illanes, también un fuerte aplauso para recibirlo. Manuel Illanes nació en Santiago de Chile en 1979. Es poeta y maestro en letras mexicanas por la UNAM. Ha publicado los libros de poesía Tarot de la Carretera, Crónica de Toyán, Memorias del Inframundo, Paraíso Inc., Diario de la Peste, Paisaje con Ruinas y Cascajo. Por el que recibió una mención honorífica en el séptimo Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco en 2022 y Las Puertas del Edén es su recién libro publicado. También figuran poemas suyos en antologías poéticas tanto de México como de Chile. Así que, pues, bienvenidos sean a esta hermosa presentación aquí en la Librería Bonilla. También agradecemos a el personal que trabaja aquí. Un fuerte aplauso para quienes nos reciben aquí en Casa Bonilla.
Y pues, sin más ni más, le cedo la palabra a Sergio. Bienvenidos. Bueno, que empiece Manuel. Bueno, para mí es un motivo como de mucha alegría y de mucha felicidad poder estar aquí en la presentación del libro de Claudia. O sea, quisiera primero hablar del vínculo, bueno, que muchos tenemos con ella. O sea, nosotros te conocimos por la antología que tú llevaste a cabo, en este caso de la Ciudad de los Poemas, a partir del 2016-2017. Tanto Claudia como Hugo, yo he tenido como un vínculo como muy cercano con ella. Y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es la manera como ser tan cercana o tan como íntima, con que ustedes como que de alguna forma armaron esa antología, se contactaron con la gente, de alguna forma como que un vínculo que no iba solamente como en un plano académico, sino también como un plano de amistad, que a mí me gustó mucho, me encantó mucho. Entonces cuando Claudia en este caso me invitó como a presentar el libro, yo sí me alegré muchísimo, y más pensando en este caso como que tú formaste parte del movimiento infrarrealista, que de alguna forma eso se refleja en algunos textos. Entonces, como que hay toda una amplitud como de tu trabajo que a mí, bueno, en este caso como la incorporación de tu primer libro de poemas, como que lo hace aún más fuerte, más grande. Me gustaría después pedirte que de alguna forma me des como, me mandes o pueda como comprar tu libro de Walter Benjamin, porque a mí también es una de las figuras que me llama mucho la atención. Entonces sí me gustaría tenerlo más sobre mente. Bueno, voy a leerles un texto que preparé en este caso para la presentación. Se llama Tránsitos de la Memoria sobre mis mundos perdidos, de Claudia Kerik. ¿De qué manera los recuerdos pueden realmente recrear nuestras experiencias de vida? Esa pregunta, con toda la carga filosófica que conlleva, parece estar detrás de la escritura de Mis mundos perdidos, de Claudia Kerik, el primer libro de poemas de la autora, que acaba de ser publicado por Ediciones del Lirio. La memoria ocupa un papel central en la construcción del texto, constituyéndose en un verdadero eje temático al que los poemas vuelven una y otra vez. Se trata no solo de recuerdos referidos al núcleo familiar más cercano, padre, madre, abuela, hija, sino también a aquellos que remiten a sus amores, que como Claudia expresa bellamente en Antesala Nocturna, permanecen con nosotros aún después de perdidos. Voy a citar unos versos de ese poema. Todos los cuerpos que hemos amado están en el calor que despide el nuestro, las caricias suavemente resguardadas en la piel. La aproximación que se realiza en el libro se emparenta, a mi modo de ver, en términos de su intensidad y exhaustividad, con la que otra poeta contemporánea realiza. Me refiero a Sharon Olds, de Los muertos y los vivos. Bueno, esto de alguna forma es off the record. Sí, es algo que le adelanté en este caso a Claudia en una conversación anterior que tuvimos. ¿Por qué afirmo esto? Pienso que existe un interés muy acentuado en Mis mundos perdidos por abordar situaciones desgarradoras que han ocurrido entre el círculo familiar que mencionaba, que es precisamente uno de los elementos más notorios en la obra de la escritora estadounidense. Así, por ejemplo, en Me perdí en mi propia casa, donde se nos habla de la muerte de la madre mediante una escena a la vez sencilla pero plena de dolor. Cito unos versos del poema. Te quité los calcetines que apretujaban los gruesos tobillos de campesina polaca que me heredaste. ¿Fue un acto de ternura hacerlo cuando ya no podía sentir nada? La confrontación con el cadáver de su progenitora funciona para el hablante del poema como una cristalización del aspecto irreversible del paso del tiempo, un instante que cibra su existencia y la obliga a adquirir una conciencia dolorosa del mundo. En otro texto del conjunto, Nuestro mutuo llorar, ocurre algo parecido, ya que se manifiesta la pérdida de la pareja y el enfrentamiento con una experiencia de orfandad. Cito versos del poema. Y fue como en el llanto de todos los poemas que te oí llorar dentro de mí. Te escuché como a un gato en la noche, a solas los dos, bombardeada mi vida, como en un Guernica interior, con la sonrisa de piedra y los ojos en forma de gotas desviadas,
tú maullando en mi vientre antes de nacer, yo aullando por tu padre. Tanto en el libro de Claudia como en el de Shadow Knowles encontramos este recorrido por acontecimientos de tal tipo, que son explorados de una manera densa y profunda. Aunque el poemario aborda otras experiencias límite, particularmente en textos como Esperando mi turno y La sacerdotisa, en que se nos plantea la vivencia de una persona en el contexto de una enfermedad grave, Mis mundos perdidos no se agotan en el relato del dolor, sino que, por el contrario, busca también instalar la dimensión del goce en la escritura, a través de la presencia esencial del cuerpo. A propósito de la importancia que éste adquiere en el libro de Claudia, en tanto motor y límite de la memoria, quiero citar unas palabras de Hugo Gola, poeta argentino radicado en México por varias décadas y autor de Filtraciones, que figura en su título Prosas. En el cuerpo sucede todo. Sin este cuerpo precario no hay estados especiales, ni éxtasis, ni iluminación. Basta quizá para que esto suceda que los sentidos actúen sin el control del pensamiento. En este caso, los sentidos se liberan y actúan por sí mismos, sin prender ningún orden. Mas los sentidos liberados traen al centro receptor una potencialidad desconocida, un esplendor que trastorna y amplía la experiencia, la vuelve imprevisible e inagotable. Esta idea que Gola desarrolla en el fragmento citado halla un espacio de expresión en varios de los poemas de Claudia, comenzando por el hermoso Reminiscencias del Coloso de Rodas, donde la voz poética señala: tu belleza lucía libremente a la luz de esa noche dorada. Nos desnudamos, me penetraste de pie, evocando al coloso antes de caer. Sabíamos que solo permaneceríamos si nos uníamos en el tiempo. Aunque la escena relatada corresponde al vislumbre de un sueño, no deja de ser significativo por cuanto vincula al cuerpo con el eros, lazo que se sostendrá a lo largo de toda la obra de Claudia. Lo encontramos en el poema que sigue Reminiscencias, Solamente aspirar, que va a iniciarse con estos versos. Solamente aspirar la luz de los nenúfares, las narcóticas tuberosas que se abren paso entre mis muslos, al roce de tus dedos. Ser testigo en clave floral de un cierto pasar a través del cuerpo. O en flashback, bastante explícito en el sentido de fungir casi como un manifiesto del desbordado erotismo de la generación de los 70. Nuestros pasos se cruzaron en el misterio de ese presente. Yo iba hacia ti en busca del otro lado, atravesando bocanadas de humo. No teníamos miedo de sonreír ni de probar la desnudez. Mi generación fue la del amor libre. Ardíamos en deseos confundidos por ensueños infatigables. El amor era otra cosa, lo supimos después, cuando no encontramos la salida. Nos mirábamos directamente a los ojos, atraídos por la intimidad legítima de nuestras vibraciones. Pero quizá ningún otro poema del libro se hace evidente la relación cuerpo-eros como en Recuérdame, puesto que ahí el primero se configura permanentemente en función de un otro con el cual se produce una confluencia, una fusión. Mi alma se ve interpelada por el olvido de sí misma en mi cuerpo, pero el cuerpo siempre es presente, siempre es el que aquí está entre mis manos y frente a ti. La intensidad de la experiencia erótica permite a la voz poética de mis mundos perdidos trascender el dolor de una serie de vivencias trágicas y dolorosas, como ocurre en Antesala Nocturna. Ese texto para mí es el poema más señalado del libro, en que la pérdida del ser amado, su ausencia en tanto imposibilidad de aprender nuevamente su cuerpo, se entremezcla con imágenes que adquieren dimensiones místicas universales. Son las pruebas nocturnas del alma, antes de retornar al espacio que reconoce como suyo. Por fin estoy sola, puedo hablar en Dios, puedo hablar en silencio con Dios, musitar en hebreo, implorando por un camino que dé comienzo y comenzar a recorrerlo. El poema pone el foco en el foco de la atención el alcance del poder evocador que posee la memoria, al oscilar entre una visión mágica, totalizadora de esta, una que permite a la poeta sobrepasar el hecho terrible de la pérdida y de la muerte. Se nos dice en el texto: sigo atenta a la nota creada por nuestra ausencia y tomo mi lugar, extrayendo de tu imagen, tocándome, las tonalidades cuya luz me permite seguir viva.
aún asignada por la impotencia, la incapacidad del recuerdo de volverse materia, cuerpo del amado. Te veo desnudo en la madrugada y no puedo alcanzarte. En ambas perspectivas, el cuerpo ocupa el papel de catalizador, tanto de la vida como de su ausencia. Sobre esta paradoja y sus consecuencias existenciales se construye Mis Mundos Perdidos. Se trata de un libro de una factura impecable que rebosa luz y oscuridad y nos invita a reflexionar en torno a esta doble condición de la memoria que nos guía por un camino que atraviesa neblina y resplandor. Muchas gracias. Bien, ahora tengo el gusto de cederle la palabra a Sergio Caballero. Hola, buenas tardes a todas, todos, profesora Claudia. Primero que nada tengo que decir que estoy muy agradecido por el hecho de estar aquí presente contigo, con todos ustedes. Y bueno, me gustaría decirles que cuando me invitaste dije, ¿qué voy a decir? Porque hay muchas cosas que decir acerca del libro. Y no solamente acerca de este libro, sino en general de toda su poesía. Pero mientras estaba pensando, dije, ¿cómo poder decir muchas cosas en tan solo unas palabras? Y creo que lo primero que se me viene a la mente es recordar la primera vez que vi tu poesía. Yo no hice un escrito muy académico, sino un poco subjetivo, así que pensé mucho en ese primer momento en el que leí la poesía en aquella antología en la UAM, en la biblioteca por primera vez, y de repente pareciera que fue como una puerta hacia algo que yo estoy muy sorprendido y admirado. Es por ello que escribí un pequeño texto para poder hablar un poco del libro, y dice así: dicen que un libro siempre nos elige para ser leídos, no nosotros a ellos. Pero por allá del 2022, con el corazón lleno de ruido, buscaba entre palabras algo que me hiciera reconocerme entre la multitud en la que no alcanzaba a expresar lo que mi cuerpo sentía. Y entre libros encontré la poesía de Kerik y me pareció como un rayo de luz, transparente, sincero, fresco, como gotas de rocío que tocan, envuelven y se transforman en arte, en pintura, en una película, de muchos otros a través de sus poemas. ¿Y por qué digo rocío? Cuando yo era niño, mi familia, yo soy de Michoacán, y solíamos, bueno, más que decir soy de Michoacán, me iba con la familia a pasar las vacaciones en diciembre en Michoacán, y solíamos despertarnos en la madrugada porque mi abuelita decía que siempre, si te levantabas a las 5 de la mañana, el rocío te podía tocar los ojos. Y entonces nos despertaba y nos decía que alzáramos la cara hacia el cielo. Y entonces creo que decía que eso nos ayudaba a curar nuestros males del cuerpo. Y es así como yo no entendía esa práctica. Sin embargo, cuando ya fui adulto, deseaba regresar al pasado para volver a revivir aquellos momentos, pero que sin embargo solo se podían acceder a ellos a través de la memoria y del recuerdo. Quizá fue en la poesía de Kerik en donde como un espejo pude verme y reconocer que hay heridas que pareciera que no sanan, pero en donde siempre la palabra para nombrar existe, aquello que permanece oculto en nosotros, que cada parte de nuestro cuerpo aguarda un recuerdo y lo atesora, y lo siente ya sea en una noche oscura, o un atardecer vibrante, o simplemente como un sueño vivaz. La poesía de Kerik en Mis Mundos Perdidos atraviesa y resuena en el cuerpo, en la mente, en el recuerdo, en el erotismo y en el sueño para dejarnos el sabor de una nota musical exquisita que vive en nosotros y en nuestro interior. O al menos eso es lo que yo experimento cada vez que abro el libro y comienzo a leer cada uno de sus poemas. Muchas gracias. Para que lo lean. También les recordamos a los usuarias que nos están viendo desde la transmisión de YouTube que pueden dejar sus preguntitas y pues en la sección de comentarios vamos a darle voz también a ustedes. También al público aquí presente, vayan preparando sus preguntitas y bueno, los dejo ahora con Darío González.
estoy un poco atrás. Bueno, pues parece que ya no me dejaron mucho que decir. Primero, agradezco mucho a la profesora por haberme invitado a presentarlo antes incluso de que estuviera el libro. Y ahorita que ya podemos verlo y que estamos ahora sí celebrando la presentación con el libro en las manos. Bueno, yo había preparado algo en algún momento para escribir y ahora lo retomo. Bueno, simplemente lo voy a leer. Estos son los poemas de mis mundos perdidos, anuncia la voz poética. Y no creo que haya una definición diferente para el poemario con el que nos encontramos ahora. Conocí a Claudia hace ya varios años, cuando el furor de mi aún más juventud me vinculó con ella por casualidad en la universidad. Desde el primer momento en que la conocí, la sabía escritora, más específicamente poeta. Una nota al margen, le digo profesora porque tengo mucho respeto y porque fue mi profesora, aunque no en la universidad, pero sí para escribir. Siempre la consideré una poeta enorme, entonces me alegra mucho también estar aquí. Bueno, entonces descubrí que su voz es incomparable y la fuerza de su poesía radica en algo de lo que muchos poetas carecemos: honestidad. Creí que es una poeta real, sincera, y su poesía no tiene miedo a nombrar las cosas como son. Al contrario, en ella se apropia del lenguaje más claro para señalarlas y las asimila. Ausencia, melancolía, olvido, las cosas que acompañan al paso del tiempo en ese tránsito que va del presente al pasado y en ocasiones del pasado al presente para manifestarlas y sobreponerse a ellas. En esta escritura se hace presente una emanación que, como fiel lector suyo desde hace tiempo, puedo destacar: la profunda relación entre la lírica, el alma y el cuerpo como dualidad que no se suelta, que permite la reflexión y, algo más importante, el apropiamiento. No teníamos miedo de sonreír ni de probar la desnudez, o el dolor que traigo entre mis senos desbordando y debajo de las uñas el deseo aprisionado. Porque el cuerpo no es solo la carne y la desnudez. La poesía de Kerik siente y se manifiesta. Nunca más pasará nuestra sombra juntos por la tierra, ni atravesaremos la estela que el otro deja. O sujeto la atmósfera para indagarla a través de una letra que no consigo pronunciar. El olvido y la memoria se sienten. No solo es la añoranza del pasado, son una extensión del cuerpo y de la voz que manifiesta esa sensibilidad. Hiciste nacer ese verdor de un licor que no existe en ningún otro color. Nos deja en claro que no es verdad que tus recuerdos te pertenezcan por entero. Lo que sabemos nos es dado en fragmentos, en ruinas, a veces como una voz diminuta, lejana que se acerca, como cerillo en la oscuridad. A veces fragmentos descomunales, convertidos ahora en gigantescos túneles abiertos. Las ciudades, los monumentos, las personas, los objetos son ecos de esa mujer en Jerusalén atravesada por el rayo de unos ojos, sobre cuya piel todavía avanzan espasmos de memorias, de esa chica argentina que proclama ya no soñar, sino vivir el sueño. Lo que nos lleva a lo siguiente: la poesía que podemos esperar de este libro es humana e íntima. Como lectores debemos saber que formamos parte de un testimonio que va más allá de cualquier comunicación. No es una simple confesión, es, a palabras de la misma autora, la desnudez, la entrega de una desnudez que ostenta quien asume que la poesía es desnudez. Somos partícipes de esa emanación sensorial, visual y musical de una mujer marcada por el arte, por la vida y los desplazamientos, de Argentina a México, de México a Tel Aviv, y de regreso nuevamente. La hacen consciente de los nomadismos a los que nos lleva a los que la vida nos orilla. Yo nací en el París, Texas, de Wim Wenders, entre dos fronteras que no se tocan jamás. Su obra evoca el pasado bajo el entendido de que los amores, y habiendo traicionado todo lo que fuimos, permaneceremos en el punto ciego en que el amor nos convierta siempre en desconocidos. La infancia,
una fotografía en blanco y negro y el recuerdo vaciado de alegría, y hasta las vivencias más intensas, poemas a la vida y por la vida que nos faltaba vivir, se han convertido en, a palabras de la autora, vidas perdidas enmendando la vida. Este libro ya no es la timidez de un poema entregado con desconfianza para ser publicado, ni la experimentación aventurera con el fin de encontrar una voz propia. Este es un poema colosal, no porque tenga medidas ni admita mediciones, sino porque se ocupa de mi propia nada, que es inconmensurable. Tal vez ya es un cliché mencionar que nos encontramos ante una obra madura para hacer la primera publicación de un autor, pero en este caso, fenomenal y a mi gusto muy esperado, puedo afirmar que esta obra es y se percibe en una madurez que el tiempo modeló ya no solo en la obra de Claudia Kerik, sino en su propia vida marcada por el furor infrarrealista, que no podemos dejar de lado, pero no únicamente, también como mujer, como poeta y como judía. Claudia es una poeta incandescente, no como una explosión, sino como la luz que brilla después de una tormenta anunciando claridad. Sus mundos perdidos son la anunciada concreción de una obra que nos fue dada a sus lectores en fragmentos repartidos por el tiempo, a veces muy difíciles de encontrar. Este libro es esa conjunción de lo anunciado, la espera terminada por una obra que estaba gestándose lentamente, cobrando fuerza para ser vista. Es un tributo a su propia poesía, pero más allá, este poemario es un tributo que pretende sobreponerse al tiempo. Estamos, les aseguro, ante un nacimiento y más aún, ante un resurgimiento, porque se puede nacer y volver a nacer en el resplandor de un recuerdo. Y eso es este poemario que, faltara más, es el primero en reunir la voz completa y sin filtros de la poeta que hoy celebramos. Un resplandor nuevo, la concreción de la poeta que conocí en mis primeras exploraciones por la poesía y que me enorgullece de presentar con mucho entusiasmo. Y ya por último, solo me queda recomendarles a las personas que nos acompañan y que nos escuchan, que reciban este libro con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto, y se dejen guiar por la voz de estos recuerdos, siempre teniendo en cuenta que también el amor requiere descanso. Gracias. Ahora, 10 veces más multiplicado ese aplauso para recibir a Claudia Kerik, por favor. Bueno, gracias por estar aquí. No sé bien qué decir. Estoy un poco sorprendida por lo que acabo de escuchar. Los ponentes, gracias Manuel, gracias Sergio, gracias Darío. Siendo profesora de letras yo y estando tan acostumbrada a analizar la poesía, me dedico a la poesía desde siempre y llevo 35 años siendo maestra. Es extraño estar del otro lado. Es extraño y es importante a la vez. Empecé a escribir poesía desde que tengo mis primeros recuerdos infantiles, desde que era muy chica, desde que estaba en la primaria, inventaba poemas. Y después en mi adolescencia, cuando llegué de Argentina a México y fui a parar en el taller de poesía de la Casa del Lago, estaba buscando así con desesperación un lugar que me guiara, que me ayudara a encaminar mis poemas. Lo recuerdo como un acto audaz, el haber caminado sola hasta la Casa del Lago un día desde la escuela, porque nadie en mi clase hacía eso, nadie en mi escuela hacía eso. Y fui la primera que me inscribí a un taller solitario y la primera que aparecí ahí con un poeta muy importante en ese momento, Alejandro Aura, y nos hicimos amigos. Y después empezó a llegar gente, y ahí llegaron los infrarrealistas, y lo demás es historia. Formamos
un grupo, hubo mucho movimiento ahí, pero al final nos dispersamos. En esa época, que fue cuando empecé a escribir, había un impulso muy apasionado en mí y una seriedad, yo diría prematura, que nunca he perdido. Creo que siempre he sido demasiado seria como persona. Me tomé muy en serio todo. Pero algo ocurrió después de esa experiencia que reprimí mi voz. Los años que siguieron escribí muy poco y empecé a escribir cada vez menos. Y de hecho me dediqué los siguientes 20 años, 30 años, no sé cuántos, a traducir a un poeta israelí, Yehuda Mihai, y él se convirtió en mi alter ego. Cada vez que yo quería decir algo, buscaba un poema de él y lo traducía. Y él era la voz que me ayudaba a expresarme, pero no era la mía. Había un problema. Estaba yo evitando usar mi propia voz. Todavía no tengo claro por qué vino esa autocensura. Fue una censura muy fuerte que yo ejercí sobre mí, pero el hecho es que salían por aquí poemas, por allá, y de golpe en el año 2015, porque este libro lo empecé a escribir en el 2015, me tomó 10 años hacerlo, distintas circunstancias de la vida me empujaron a salir a escena, a tomar mi voz, a dejar de esconderme, y así salieron estos poemas que hablan de pérdidas, que hablan del pasado, el mismo título, Mis mundos perdidos, pero no como algo que ya no tengo, sino como algo que no se va, que nunca se fue, que siempre está ahí, aunque sean mis mundos perdidos. Los temas por los que atravieso, yo pienso que siguen siendo un motivo que me invita a regresar y a pensar otra vez. No sé qué más decirles. Si alguien me quiere preguntar algo. ¿Sí, Héctor? Yo quisiera que leyeras Antesala Nocturna. Antesala Nocturna. Uy, es el más largo. Bueno, si se te hace muy largo... No se me hace largo, es el poema en el que más trabajé. Bueno, es sino que lo probablemente... catafixio por una puerta giratoria y el poema de la judería. Ok. Hoy ¿Ya elegiste 3? Ya. Ok, y si no les gustan, bueno. Ustedes también pueden decir cualquier, y tú te sabes de memoria el busco geocabo, que es importante. Creo que este es el comienzo de todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál? Bueno. Los más cortitos si quieres y luego te pregunta la gente y cierras con el largo, ¿te parece? A mí me encanta una puerta giratoria porque es la bonita. Una puerta giratoria. Bueno, una puerta giratoria. Ok. Ese café que voy a mencionar en este poema ya no existe. No sé si lo sabes, Héctor. Sí. Y a ese café iba Borges. ¿Sí? ¿Sí sabes de ese café? Es una maravilla, es la cafetería enorme. Él acaba de ser agregado en Buenos Aires. Como saben, nací allí y este poema es una evocación de un lugar que ya no existe más, pero existía cuando yo era chica. Una puerta giratoria. La tenía el local, pues el rito de paso hacia mi infancia. De la mano de mis abuelos, entro en la confitería Richmond de la calle Florida. Todo un mundo me espera bajo una luz tenue, el descubrimiento de un interior. Una niña aprendiendo que hay lugares a los que solo se ingresa por una puerta que se abre de otro modo.
sitios que son exclusivos porque te permiten notar cuando te introduces en ellos y das tu primer paso hacia su demarcación. Invisibles contornos de espacios que luego crecen hacia adentro. Todos tenemos algún lugar que nos visitó a nosotros cuando estuvimos de visita. Un salón que fue más profundo, unos peldaños al fondo que subían misteriosamente. Allí donde mi padre me compró mi primer libro, Dailan Kipki, en el Ateneo de Buenos Aires. Las interminables escaleras blancas de mi colegio, normal número 9, en la calle Sarmiento, que parecían escalinatas de mármol de un falso palacio. ¿A dónde me conducen ahora? Recuerdos que aparecen distorsionados para amplificar su sentido y llamar tu atención. No es que tengamos mala memoria, es la forma que adquiere una vivencia que será esencial para saber más de ti. Me dejo llevar y logro traspasar el primer tramo. Regreso para intentar atravesar la cortina que separa un recinto de otro en el mismo círculo de calles y momentos, hasta llegar de vuelta a Corrientes 2135, segundo piso C, donde vivíamos. Salgo en la dirección inversa, de adentro hacia afuera, y al deslizarme sin permiso por los escalones de un piso a otro, encuentro abierta la puerta de un vecino, velan a un muerto. Me asomo con un paso a través de un segundo que aún no termina. No todas las puertas te llaman a ti. ¿Cuál otro leemos? De la ponería de la página 49. Bueno, aquí me están pidiendo flashback. Bueno, flashback lo leí en agosto del 2025 en un evento que se hizo para celebrar en la Casa del Lago los 50 años del infrarrealismo. De hecho, es un poema escrito para ese evento. ¿Dónde está? Página 57. Aquí está. Ok, este es un poema sobre mi generación. Flashback. Porque se puede nacer y volver a nacer en el resplandor de un recuerdo, cambiando solamente las cosas de lugar y ejerciendo nuestro poder para crear, por amor a uno mismo, otra circunstancia vital. Ahora elijo un sitio ilocalizable. Las partidas de nacimiento son especulación. Yo nací en el París, Texas, de Wim Wenders, entre dos fronteras que no se tocan jamás. Un espacio creado solo por el lenguaje, en medio de dos palabras separadas por un guión. Una ciudad inexistente, pero imaginable. Nuestros pasos se cruzaron en el misterio de ese presente. Yo iba hacia ti, en busca del otro lado, atravesando bocanadas de humo. No teníamos miedo de sonreír ni de probar la desnudez. Mi generación fue la del amor libre. Ardíamos en deseos confundidos por ensueños infatigables. El amor era otra cosa, lo supimos después, cuando no encontramos la salida. Nos mirábamos directamente a los ojos, atraídos por la intimidad legítima de nuestras vibraciones. No necesitábamos celulares, estábamos conectados, todo era conexión. Las canciones de protesta, los rasgueos discordantes en la guitarra de Leonard Cohen, el llanto austero de su voz, nos daban permiso para ir y venir de unos a otros y estar completamente tristes, absolutamente tristes, días enteros cavilando, porque la tristeza no se llamaba depresión. Repetíamos versos con la devoción de un rezo y quedábamos suspendidos en ellos, ansiando que no termine la ilusión. Poemas a la vida y por la vida que nos faltaba vivir, nos creíamos los partisanos del amor. Íbamos en primera fila, dispuestos a extinguirnos. Amores hechos harapos fue lo que nos quedó para hacer nuestros versos de poesía cosida con puntadas de asombro. Yo nací de la película de mi propia vida,
París, Texas me pareció más real que todas las ciudades de mis nacimientos. Y porque el azar junta las paralelas, ahora que llegamos cada uno puntualmente envejecido a este cruce compartido de caminos y de pasos, si es la medida de nuestros sueños la que indica nuestro tamaño, fuimos los hijos de Neptuno, encargados de mantener encendida la llama de una vela en el fondo del mar. La libertad sexual no nos liberó, pero el mundo parecía un mantel extendido solo para nosotros, y la visión de puertas abriéndose y cuerpos desnudándose era nuestro deseo. ¿Es el que pidió? El último. Ok, esos dos. Bueno, creo que Héctor pidió el Bobska Juderia. Está en polaco, no lo sé pronunciar, pero así se escribe. Y dice, nos queda ofrendar las palabras afuera de los templos desaparecidos, tomar las partículas encendidas que aún parpadeaban en tu recuerdo. Del cofre de tu infancia en Lemberg, regresaste al momento en que en uno de los descensos abruptos de sus callejones veías a unos niños tirándose por la nieve. No tenías permiso de jugar con ellos, eras judía, tenías que mirar tras el cristal, pero nunca perdiste el impulso de salir a jugar, y ese fue el espacio que creaste en la vida de los otros, el de tu propio derecho al gozo. Nadie te lo quitó, aunque no hayas salido aquella vez, y tu impetuoso ser despertaba ese afán en los demás como un recordatorio de que un capricho es algo más que un deseo infantil que no se cumplió. ¿Qué hacemos ahora? Ahora llega la parte en la que le damos la palabra al público. ¿Alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera dirigirse a la poeta o a alguno de los presentadores? La palabra es suya. Pues yo por mi parte agradezco a Hugo Miranda y a Claudia por acercarse a mi trabajo gráfico. Les platico un poco sobre, a la parte final del libro van a encontrar un collage que aborda dos páginas y el proceso fue muy, muy bonito porque Hugo me mandó un paquetazo de fotografías y pues confiaron en mi trabajo y bueno, les propuse yo algo y sobre esa propuesta se fue puliendo ese trabajo de collage, ¿no? Que pues alude mucho a algunos poemas importantes en la obra que ahora está ya consolidado. Entonces, por mi parte, también agradezco mucho ese espacio, ¿no? Bueno, yo aprovechando, te iba a hacer la consulta porque ya que Daniel en este caso habló del collage final que aparece como del libro, yo quería consultarte con respecto al material gráfico. Porque de alguna forma mucho del material gráfico alude en este caso como a una mística, o sea, a una espiritualidad como que súper súper marcada, y hay como trazos de eso a lo largo del libro. Entonces yo quería más bien como consultarte, ¿por qué decidiste incluir el material gráfico? ¿Cuál es tu propia visión respecto a él? Hacer más interesante el libro, acompañarlo de imágenes, porque
siempre tomo en cuenta lo visual. De hecho, los poemas tienen mucho de visual y a veces hacen alusión a cuadros y a cosas concretas. Entonces, en la medida en la que pudiera, algo que diera un poco ese ambiente, esa ambientación. De hecho, el primer poema, Reminiscencias del Coloso de Rodas, que es para mí un poema muy importante, nació de pronto de que me apareciera el Coloso de Rodas en una imagen y yo empezara a interesarme por su historia. Y su historia me capturó tanto, de hecho me enloqueció y de ahí nació el poema. Entonces quise que tuviera algo que ver, porque es casi el punto de partida de este libro, este poema. Y luego hay cosas también de mi pasado. Hay un dibujo que hice en Crayola en los años 70 de un novio que tuve entonces que se llamaba Norman y murió en un accidente. Es este dibujo. Y cuando lo encontré, cuando lo encontré entre mis papeles, como él siempre se quedó en mí, se quedó presente lo que vivimos. Y mi libro se llama Mis Mundos Perdidos y como les dije hace un rato, nunca he salido de ellos, así que aunque están perdidos, están siempre presentes. Quise ponerlo y aquí está el dibujo con el camino que seguí para dibujarlo. Me pareció que está exacto como era. Yo no tengo ningún atributo para el dibujo. Entonces es el único dibujo que he hecho bien en mi vida y dice que está aquí. Es un ejemplo de cosas que están aquí. Luego esta foto que está al final me la tomó mi hija por error, porque me estaba tomando fotos, pero como se tardaba, yo hice la cara para atrás porque me estaba cansando y esa es la foto que mejor quedó. Entonces, me pareció me pareció increíble que en el momento en el que me cansé y ya no aguantaba más, es la foto que me gustó y me pareció también representativa del momento de mi vida en el que me encuentro, en donde ya, ¿qué puede pasar? Publicando mi libro de poemas, ya estoy un poco grande y tengo una larga historia. Entonces, pues, es el gesto que tengo ahora, ¿no? Como así. Mira, yo ahora que mencionas este tema de es insoslayable, creo que me escuchan bien, ¿no? Ya, esto es insoslayable hablar del infrarrealismo y de tu participación en este grupo que ha dado tanto que decir en España, en México, en Latinoamérica. Y ahora que mencionas este retrato de ese novio Norman, creo recordar, porque leí Los Detectives Salvajes en 1998, cuando salió la primera edición por Anagrama, que ese capítulo de la muerte de este novio está referido, es un accidente de coche, ¿no? ¿Cierto? Está contado todo. Es un capítulo sumamente dramático, ¿no? Y hace referencia también, creo que quien narra la historia es el sucedáneo de Bolaño cuando está en Tel Aviv junto con Mario Santiago, y es un capítulo bastante entrañable. Y ahorita pues inmediatamente me vino a la memoria ese capítulo sumamente trágico, ¿no? Y quisiera preguntarte hasta qué punto, obviamente una muerte así siempre tiene pisos dolorosos, ¿no? Por la naturaleza de una muerte joven, un accidente. ¿Hasta qué punto es fiel esa recreación que hace Bolaño de ese episodio? Gracias. A lo mejor tengo otra pregunta, pero adelante si gustas. Bueno, qué lindo que tú te acuerdes de que eso está presente en la novela.
es importante que alguien se acuerde de eso. No sé contestarte si el episodio está retratado con fidelidad, pero lo que sí puedo decirte es que Norman está retratado con fidelidad, porque antes del accidente él retrata a Norman vivo. Empieza un capítulo entero hablando Norman acerca de mí con otra persona, con Dani, y la primera vez que yo lo leí temblé, me sorprendí muchísimo, no lo podía creer porque Bolaño no conoció a Norman, nunca lo vio. Todo lo que usó para retratarlo se lo contó Mario, su amigo, el que estuvo en Israel. Entonces es casi es un retrato fiel, pero de la personalidad, del sentir, del drama de Norman, porque él tenía un drama personal de lealtad, de si era leal a México o era leal a su judaísmo. Lo retrata así, sentado en una banca, torturándose internamente. Me sorprendí, me pareció fidedigno, así exacto, calcado el retrato de Norman. Entonces eso es más importante todavía que cómo comunicó el accidente. Pues el accidente fue un accidente trágico de automóvil a sus 25 años y yo estaba en Israel, él estaba en México y está contado como que alguien escuchó qué ocurrió. Muy fiel, ¿no? Sí, puntualmente. Muchas cosas están contadas puntualmente. Muchas gracias. Hola. Bueno, a mí me gustaría preguntar como, pues, por todo lo que se ha contado y como toda la trayectoria que has tenido y publicar y a lo mejor, pues, no tener, bueno, esa es mi pregunta, ¿no? Como, ¿cuáles son los sentimientos que tienes acerca de, pues, ya tener al fin como, pues, algo físico, ¿no? Algo tuyo, algo que al final de cuentas, pues, te has dedicado tantos años a la literatura, pero por fin tienes algo que es completamente tuyo, ¿no? Algo que, pues sí, salió de ti y que se puede decir que incluso es como tu hijo, ¿no? ¿Qué son todos estos sentimientos? Y pues si vas a como dedicarte a seguir escribiendo, haciendo más cosas. Bueno, esas son como mis preguntas. Sí, como conté un poquito antes, en realidad nunca salí de la poesía. No me recuerdo afuera, aunque haya escrito un poema en 3 años, un poema en 10 años, no sé. Siempre he estado en eso y cuando me dediqué a la traducción de poesía, pues seguía en la poesía, nada más que estaba traduciendo poeta. Entonces no es que sea completamente nueva la experiencia. Lo que es nuevo es el haber trabajado con tanta seriedad y entrega en un conjunto de poemas específicos sobre un tema, así como dar a luz un libro. Eso es lo que es nuevo. También es nuevo para mí lo que expresé, el dolor que salió. Creo que estoy como 1 milímetro fuera de mi cuerpo. Eso es lo que yo siento de mí, como si el alma y el cuerpo estuvieran un poco desfasados y pudiera ver los dos. Y eso es lo que está en el libro y pues pienso que voy a continuar teniendo que decir algo sobre eso, o que al menos ya no lo voy a impedir. Si va a haber más libros o no, no lo sé. Por el momento estoy muy contenta de que haya salido este. Yo tengo una pregunta. ¿Todos eran, Alejandro era maestro de todos? Ok. Ok. Me da mucho gusto que me pregunten tanto sobre ese pasado, porque creo que ese pasado hay que aclararlo. Mucha gente se ha quedado con miles de dudas
y nunca tienen a quién preguntarle, a quién dirigirse. Y yo ahí estuve, y yo fui la primera que llegué caminando a ese taller de poesía. Les cuento, no había nadie. Me inscribí un día a la salida de la escuela y me inscribí porque yo todavía me sentía muy argentina y vi que había un ciclo de conferencias de una psicoanalista que se llamaba Mary Langer. Y aunque yo era jovencita, tenía 17 años, 18 años, quería escucharla. Me sentía muy argentina y me encantaba el psicoanálisis, me sigue encantando. Y fui a las conferencias de Mary Langer en la Casa del Lago y ahí es a donde vi el cartelito, se abre un taller de poesía con Alejandro Aura el día tal. Me inscribí y fui la primera que llegué. Alejandro Aura era una figura muy importante en el escenario mexicano. Era una persona muy excéntrica, era un poeta heredero de Efraín Huerta, de hecho era un seguidor de Efraín Huerta, escribía siguiendo su línea sobre la Ciudad de México, pero era también una persona muy teatral. Estaba casado con Mary Langer, Mary Langer, con la hija de Mary Langer, Verónica. Estaba casado con Verónica Langer, que era actriz, sigue siendo actriz, ¿no? Luego se divorció y se casó con Carmen Bullosa, ¿no? Creo que esa es la historia de Alejandro Aura, pero él estaba muy involucrado en el teatro, entonces era una persona muy histriónica. Yo recuerdo cuando llegué a la Casa del Lago que estaba sentado en una silla dándome la espalda y tejiendo chambritas. Tenía unas agujas gigantes y lana y estaba así tejiendo chambritas y tenía el pelo como un león y cantaba boleros. Estaba metido ahí en un cuarto cantando boleros, así como un loco. Yo dije, aquí será el taller de poesía, qué raro, será así. Me daba hasta miedo acercarme y le toqué por atrás y pregunté si aquí era. Sí, así nació una amistad entre él y yo muy buena. Y las primeras personas que fueron al taller de poesía no eran los infrarrealistas. Eran muchachos y muchachas que querían, como yo, alguien que los guiara, les hiciera ejercicios. Pasó como medio año, como 7 meses, hasta que empezaron a llegar Mario Santiago, Roberto Bolaño, Rubén Medina, todos. Y en la medida que empezaron a entrar, ellos venían de otro taller, ellos venían de un taller con Juan Bañuelos. Ese taller estaba como en competencia con el taller de Alejandro Aura, eran como 2 talleres muy conocidos. Y se empezó a armar mucho revuelo cuando ellos entraron, se quisieron quedar, empezaron a escribir, empezaron a participar, empezamos a juntarnos y a trabajar juntos mucho adentro del taller. Pero ellos tenían como su vida aparte. Una vez que se acababa el taller, se iban a sus fiestas, a su café. Yo no me sumaba, me daban miedo. ¿Y qué día era el taller? Los sábados, creo. Sí, porque yo iba a la escuela. ¿A qué escuela ibas? Yo iba al colegio hebreo Tarbut, que estaba en Ejército Nacional, y a veces me iba caminando a la Casa del Lago, todo Reforma, bajaba y entraba a la Casa del Lago. Era otra época, era otra Ciudad de México, y todos éramos muy románticos, así de caminar bajo la lluvia, hacia el taller. Así era. Sí, era otra Ciudad de México. De nada. ¿Alguien más? Pero formalmente participaste en la estética, en el movimiento como tal del infrarrealismo. Ya es que hubo ahí un par de... Yo no discutí ningún manifiesto. Yo no discutí ningún manifiesto, pero me incluyeron en el manifiesto. Por hecho generacional, supongo. No, Mario Santiago me incluyó, Claudia Kerik, al derecho y al revés, me pone como el ejemplo de pintura total, no me acuerdo cómo lo expresa exactamente, pero se me acercaron a preguntarme, ¿quieres formar parte de
nuestro movimiento y querían mucho que yo firmara también. Sí, dije sí. Vi que tenían escrito en una hoja una frase de Bretón, y en esa época Bretón y el surrealismo era muy importante para mí. Entonces, cuando vi Déjenlo todo nuevamente, que es una frase de Bretón, dije, me encanta, claro, por supuesto, sí soy infrarrealista. Entonces, no fue algo muy riguroso, fue una fiebre juvenil. Sí, muy ecléctico, ¿no? Tenía cultivadores de distintas disciplinas. Entre ellos discutían, y entre ellos discutieron mucho tiempo después quién tiene la autoría, quién dijo la verdad, quién escribió el primer manifiesto, pero yo fui una figura, yo diría marginal, que ahí estuve, que dije que sí, que me incluyeron, que me homenajearon incluso, pero no puedo decir que yo formé parte. Sí, que fui musa, eso, por eso, no sé si tengo derecho a hablar. Pero está bien que preguntes. ¿Tú también me quieres preguntar? Pregúntame lo que me quieras preguntar. ¿Alguien más? Yo solamente quisiera... Sí. Celebro que hayas dejado pasar tanto tiempo para publicar el libro, porque creo que era necesario. Creo que sí fue un momento, como lo dijiste muy puntualmente, enfebrecido, ¿no? El infrarrealismo en México, un movimiento que curiosamente no tuvo las resonancias literarias que ellos esperaban, inmediatas, porque fue un momento, fue como una erupción volcánica y que al sedimentarse, al terminar la erupción, quedó olvidada por mucho tiempo hasta que apareció la novela, ¿no? Pero creo, y con eso se recuperó parcialmente esa época en la que tú militaste tanto, ¿no? Y el hecho de que hayas dejado pasar tanto tiempo para recuperar tus mundos perdidos, porque igual pudiste haber escrito los poemas sobre ese, como el de la puerta giratoria de los años 70, en los años 80, pero que los hayas dejado, que los publiques ahora, le da un doble valor, o le da multiplica su valor. Porque de cara al siglo XXI, que es un mundo en el que vivimos en la absoluta inmediatez y es un mundo en el que asesinamos en los recuerdos, porque vivimos precisamente de la instantaneidad, de lo que está sucediendo, de lo que está por venir segundo a segundo. Las evocaciones más remotas terminan, y sobre todo las evocaciones personales remotas, adquieren un mayor significado si uno las deja sedimentar y si uno las deja madurar. Entonces, este libro tiene y no tiene que ver con el infrarrealismo. Yo creo que le hubiera gustado mucho a Alejandro, porque sí, hay algo todavía de la poesía de Alejandro acá. Yo creo que le hubiera gustado también a José Emilio, porque José Emilio es un gran poeta de la nostalgia, o por lo menos él quería hacerlo, y un libro como el tuyo le hubiera encantado. Y yo creo que le hubiera gustado también a varias de las poetas argentinas que aquí desarrollaron mucho su propia voz, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Tamara Camacho, ¿no? Yo creo que a Tamara, yo creo que a la propia, pues al propio Hugo Mola, que lo mencionaron acá, les hubiera gustado mucho, porque tu libro, fíjate que, quieras que no, tiene un matiz argelino. Tiene un leve matiz argelino, y eso a mí también me parece muy, muy importante, porque, pues ya lo dijo Alfonso Reyes, cuando Argentina y México se dan un abrazo, abrazan a toda la lengua española.
Gracias. Sí, aquí quieren preguntar. Sí, Sofía y Freddy. Venga, Sofía y Freddy. Hola. Hola. Yo quiero que nos cuentes un poquito más de cómo empezaste a escribir este libro, porque entiendo que fue en 2015, pero me gustaría saber qué pasó, cuál fue el primer poema y en qué momento dijiste esto va a ser un libro. Gracias. Bueno, ocurrió que en el 2014 se publicó una antología de poesía infrarrealista que se llamó Perros habitados por las voces del desierto, donde se incluyeron mis poemas de juventud. Y me empezaron a hacer muchas preguntas, alumnos en la UAM, acerca de mis poemas. Empezó a hacer un poco de ruido. Y como eso ocurrió casi sin mi control, de pronto tomé conciencia que tenía que tomar más en serio lo que escribía y que debía continuar. Y ese fue como el disparador, como un apoyo, el que hayan salido mis poemas antiguos en la compilación de Rubén Medina. El poema que empecé a escribir aquí fue Antesala Nocturna. Ese poema sí lo escribí durante esos 10 años. Tengo como 50 versiones de ese poema, sí. Ese poema sí me costó muchísimo trabajo. Y hasta que no lo solté, no estuvo el libro. Y es el central de este libro. Nació de una pena de amor que no es difícil en mí. Nada difícil, pero entendiendo el amor en un sentido amplio, ¿no? Porque es amor a mi amor, a un hombre, amor a muchos cuerpos. Creo que por el libro aparecen muchos cuerpos que yo amo, que no son solamente de los hombres a los que he amado. También está el cuerpo de mi mamá, como relataste tú, el cuerpo de mi hija, cuando estaba adentro de mí. De hecho, el poema que leíste, Nuestro mutuo llorar, es sobre ella. Aunque nadie me lo crea, mi hija lloró en mi vientre. Eso es algo que en los pueblos de México tienen una explicación. Los médicos, los ginecólogos lo niegan, pero yo no miento. Mi hija lloró en mi vientre. Fue una experiencia muy impresionante. Y en los pueblos de México dicen que eso significa algo, un don, alguien que viene con un don, no sé, distintas cosas, buena memoria. El caso es que esa experiencia que fue, pues, en cierto sentido escalofriante, está en el poema Nuestro mutuo llorar, donde yo, si le llamo Nuestro mutuo llorar, es porque ella lloraba dentro mío y yo lloraba por su papá, porque me separé de él. ¿Y por qué menciono esto? Por el tema del cuerpo, que está de muchas maneras, no está nada más. Pero si respondo a tu pregunta, ese es el primer poema y el que me arraigó. Y después fueron saliendo otros, no sé ni cómo, como así como cuento lo del Coloso, fueron saliendo otros. De nada. Porque todos lo habían perdido de Antesala Nocturna. No, pero sí, como para sonar. A veces es normal, ¿verdad? Bueno, pues entonces cerramos con la lectura del poema. ¿Qué página es? Antesala Nocturna. 24. Bueno, se los leo porque me lo pidieron, ¿eh? No están obligados a escucharme. Cae en pedazos mi vida, la estoy viendo caer.
No estoy muerta, pero he perdido la noción de mi cuerpo. Tomo distancia unos pasos de mí para entrar en la noche sellando los ojos y escuchar el gorgoteo del amor, aislado del ruido de nuestros días juntos. Una estalactita goteando en la memoria. Sigo mi camino a través del dolor, que es mucho más real que yo, mucho más que tú. Nada ha cambiado desde que me enamoré de ti. Aún rompes con tu mirada mi recuerdo mientras tomamos juntos café con pastel. Y sin embargo, nunca seremos amados lo suficiente. El descenso nos llama. Es mi turno otra vez. Un llamado hacia la nada para que se convierta en todo. Intenté alcanzarte, pero te habías ido. De poco sirvieron mis brazos a solas extendidos mientras estabas cumpliendo tu abandono. Me dejo caer. Ya no estoy, amor, en nuestro amor. Sigo atenta a la nota creada por nuestra ausencia y tomo mi lugar, extrayendo de tu imagen tocándome las tonalidades cuya luz me permite seguir viva y que aparecen exaltadas en la huella que dejaron al desaparecer su color. Una flor transparente adherida todavía a la yema de tus dedos, como esta nada que orada, mi memoria del placer arrebatado. Sigo el trazo de las migajas e invoco los recuerdos como migajas para no extraviarme en el bosque, pero estoy perdida por tu cuerpo que me derrota, tu circuito de rulos negros ensortijados alrededor, esa mata que me mata en esta hora en que aún no me he cerrado al deseo y regreso doliente a reanudar la tarea de negarme a continuar en tu placer sin mí. ¿Podré amarte sin cuerpo? No. Estoy por única ocasión en él y lo que soy se cumple en su entrega. Pero a ti te fue concedido volver 2 veces a terminar de observar cómo la rosa más roja se abre cuando la señal es inequívoca. Si acaso hay elección frente a su voluntad que no es la mía, ahora que te has ido permanezco inmóvil para no sufrir con el movimiento. El próximo paso que dé me alejará de ti. Sitiada por el deseo, hasta respirar arranca de mí tu aliento. Debería incorporarme a la noche habiendo soltado el cuerpo que tanto amé y que detengo en mí para no ser sin él. Todos los cuerpos que hemos amado están en el calor que despide el nuestro, las caricias suavemente resguardadas en la piel y las camas en las que hemos dormido que giran en la mente como en esa primera página de Proust. No soy capaz de olvidar aún el roce de tu espalda, el beso de nuestras curvaturas juntos, tu velludo, yo protuberante, pero el dolor viene en mi ayuda y me doblega, a fin de que el deseo sea anulado para siempre. Me resisto. Elijo una puerta cerrada que asegure tu cautiverio y accedo al olvido de mí misma. Como la dama ardiente del cuento entierro en ti mi daga, pero solo yo soy la que sangra. Entro en un cuarto vacío donde plantas carnívoras me rodean, salidas de un follaje excedido, van a estrangularme cuando me desprendo de tus labios y descubro la ilusión. Son las pruebas nocturnas del alma antes de retornar al espacio que reconoce como suyo. Por fin estoy sola. Puedo hablar en silencio con Dios, musitar en hebreo, implorando por un camino que dé comienzo y comenzar a recorrerlo. Ingreso por la tercera puerta esta vez, la que menos me place por solitaria. Las pruebas te fueron concedidas para que tu alma pese lo que una pluma al nacer y puedas flotar con ella al despertar. El deseo garantiza el sufrimiento que vendrá al desprendernos del cuerpo que nos colmó. Nos amamos como antes del diluvio, nos lamimos conscientes del veredicto. Espero la siguiente señal. La oscuridad comienza a lastimarme, es la siguiente herida, vuelvo a caer. No es un sueño, despierta desciendo por una escalera interior. ¿Qué piden de mí los ángeles? Son los altos tribunales del cielo que me convocan para anunciarme su decreto. Es el fin de nuestro amor. ¿Cómo soltar la vida que aún nos da vida?
Recomienzo. Debo perseverar. No fuimos inscritos juntos en el libro. El día del juicio se cumple. Anturios, orquídeas y bromelias me socorren con su efímera tintura. Una ramificación que desvía su trayecto del tallo central me basta para comprender el curso que sigue la vida. Nada puede prevenirnos de esa libertad para crecer en una dirección inesperada. Me adentro en otra noción de la noche a la que sigo. Debo callar, no hablar más, pues ninguna palabra reúne lo que ha sido separado. Desprendidos ya mis dedos de tu carne, vuelvo a hundirme en el surco que dejaste en mí. Me escabullo. Quiero ser tan fina como un halo divino, no hay compasión. Vinimos envueltos por una piel que aúlla al filo de una guillotina invisible a este mundo por el que brevemente pasamos para poner a prueba nuestra fe. Ya no estás. ¿Quién caerá por mí a través de mi cuerpo sin ti? Sigo cautiva. Te veo desnudo en la madrugada y no puedo alcanzarte. Me voy. Tu espalda se multiplica como en un espejo deformado. En la ausencia de nuestros brazos, pesará el abrazo mutilado. Puedo partir. No eres más que una espalda que parte. Cierro los ojos bajo mis párpados cansados y entro dócilmente en la noche callada. De esta forma concluimos con este evento, con esta presentación del libro Mis Mundos Perdidos. Agradecemos a nombre de la librería Bonilla su asistencia y les recordamos que el libro está aquí a la venta. ¿En cuánto lo tienen, chicos? $2.99. $2.99, entonces ahí está la oferta. Aquí está la autora para que se los firmen y que tengan una bonita tarde. Muchas gracias. Gracias por venir, Adrián, Sofía, Freddy, Ari, Marco, Antonieta, Hugo, ¿quién más está? Héctor, gracias Héctor. Gracias a todos de verdad por escucharme.